Mis amigos y yo teníamos una agencia de desarrollo web, hasta que uno empezó a sabotearnos cobrando por fuera y quedándose con todo. ¿Alguna vez has sentido que estás construyendo un imperio con tus mejores amigos? Esa era nuestra realidad hace 3 años. Éramos 4, Javier, el genio del diseño, Dani, el que cerraba los tratos, yo, encargado del backend, y Adrián, el tipo que manejaba el despliegue y los servidores. Nos conocíamos desde la universidad. Compartimos pizzas frías, noches en vela debujeando código y la promesa de que nunca seríamos esclavos de una corporación. Así nació Pixel Core, nuestra agencia de desarrollo web. No teníamos oficina, trabajábamos desde mi sala, pero nos sentíamos los dueños del mundo. Adrián era, supuestamente, el más comprometido. Siempre se ofrecía a dar el toque final a los proyectos, a configurar el hosting y a entregar las credenciales a los clientes. Ustedes concéntrense en crear, yo me encargo de que todo vuele en la nube, nos decía con una sonrisa que, en ese entonces, nos parecía de pura lealtad. Teníamos un sistema de cobros transparente, o eso creíamos. Todo cliente que entraba se registraba en un drive compartido, se cotizaba según nuestras horas de trabajo y las ganancias se dividían en partes iguales después de pagar los gastos del servidor. Era el plan perfecto. Estábamos creciendo, los clientes llegaban por recomendación y ya empezábamos a ver departamentos para rentar nuestra primera oficina real. Pero algo empezó a sentirse raro. El flujo de dinero no cuadraba con el volumen de trabajo que estábamos sacando. Adrián siempre tenía una explicación técnica, es que el cliente pidió un descuento por volumen, el hosting subió de precio, tuvimos que reinvertir en certificados SSL. Como éramos hermanos, nadie cuestionaba a nadie. Si Adrián decía que el servidor estaba caro, le creíamos. Si decía que un cliente solo tenía la mitad del presupuesto, trabajábamos el doble para ayudarlo. Estábamos tan cegados por la idea del éxito compartido que no nos dimos cuenta de que estábamos alimentando a un parásito en nuestra propia mesa. No sabíamos que Adrián no estaba construyendo un imperio con nosotros, estaba construyendo su propia balsa de salvamento usando nuestra madera. Para el 6º mes, Pixel Core ya no era un experimento de garaje, era una máquina. Estábamos sacando 3 o 4 e-commerces al mes, además de mantenimientos y landings. Pero, extrañamente, nuestras cuentas bancarias personales seguían viéndose como las de unos becarios. Un martes, mientras revisaba el flujo de caja, noté que un proyecto grande, una plataforma educativa para una escuela local, figuraba en nuestro drive con un presupuesto de $1,500 americanos. Me pareció ridículo. Eran semanas de desarrollo de bases de datos y módulos de examen. Oye, Adrián, ¿qué onda con la escuela? ¿Por qué cobramos tan poco? Le pregunté mientras él tecleaba frenéticamente en su laptop. Él ni siquiera despegó la vista de la pantalla. Soltó un suspiro de esos que te hacen sentir que estás preguntando una estupidez. Es que el director es primo de un contacto mío, nos prometió referirnos con otras 5 escuelas si les dábamos el precio semilla. Es una inversión a largo plazo, bro. Hay que saber sembrar para cosechar. Javier y Dani, que estaban ahí, asintieron. Tiene sentido, dijeron. Pero a mí me quedó un sabor amargo. Adrián siempre era el que hablaba con los clientes al final, el que enviaba la factura de PayPal o la cuenta para la transferencia. Confiábamos en él porque él sabía de finanzas y servidores. Pero entonces empezaron a aparecer los clientes fantasma. Recibía correos de soporte de empresas que yo no recordaba haber registrado en nuestro drive oficial. Hola, Pixel Core, el botón de pago de mi tienda no funciona. Yo buscaba el proyecto en nuestra base de datos y, nada. No existía. Adrián, ¿quiénes son estos de Modas Lucy? No están en el registro, le dije un día. Ah, es un favorcito que le hice a una tía. Una landing de una sola página, no les cobré nada, solo por el hosting. Yo me encargué de todo en mi tiempo libre para no quitarles tiempo a ustedes, respondió sin inmutarse. Lo que no nos decía era que su tiempo libre era el tiempo que pasaba en nuestra sala, usando nuestro internet, nuestras licencias de software y sobre todo, nuestro prestigio. Empecé a notar un patrón, los proyectos más jugosos, los que requerían más horas de mi código backend, siempre terminaban con descuentos especiales o acuerdos de intercambio. Mientras tanto, Adrián estrenó un setup de gaming de última generación y empezó a salir a cenar a lugares que Javier, Dani y yo solo veíamos en Instagram. Me saqué un bono en mi otro trabajo de freelance, nos dijo cuando le preguntamos por la nueva silla ergonómica de $800 americanos. La semilla de la duda estaba plantada.
Yo sabía cuánto costaba una línea de código y sabía que el mercado no estaba tan barato como Adrián nos hacía creer. Estábamos trabajando como mulas para una empresa que, en el papel, apenas sobrevivía, mientras uno de nosotros vivía como si ya hubiéramos hecho el éxito millonario. El castillo de naipes empezó a desmoronarse un jueves por la tarde. Adrián, 24, no estaba. Había dicho que tenía una emergencia familiar y dejó su laptop abierta en la sala. Dani y Javier estaban fuera buscando prospectos, así que me quedé solo terminando de pulir una base de datos. De pronto, el teléfono de la oficina, que normalmente manejaba Adrián, empezó a sonar insistentemente. Era el director de la escuela local, el del supuesto precio semilla de $1,500 americanos. Pensé que habría algún error en el servidor, así que contesté. ¿Qué tal, Pixel Core?, dijo el hombre con una voz rebosante de alegría. Solo llamaba para confirmar que ya les transferí el último pago. De verdad, gracias por el ajuste de última hora. Sé que los $5,000 americanos totales parecen mucho, pero la plataforma vale cada centavo. Me quedé helado. El aire se me escapó de los pulmones. ¿$5,000? En nuestro drive figuraba que el contrato total era por 1,500. Sentí un zumbido en los oídos mientras el director seguía hablando. Por cierto, el recibo que me mandó Adrián desde su cuenta personal de Adrián Debt Solutions ya me llegó. Todo en orden para la deducción de impuestos. Colgué la llamada casi sin despedirme. Mis manos temblaban. Adrián Debt Solutions. El nombre retumbaba en mi cabeza. Aprovechando que su laptop seguía encendida, cometí el acto que cambiaría nuestra amistad para siempre. Entré a su historial de correos. Lo que encontré fue una película de terror financiera. Adrián no solo estaba cobrando el triple de lo que nos decía, tenía toda una estructura de sabotaje montada. Descubrí una carpeta de borradores con decenas de cotizaciones. Su modus operandi era brillante y perverso. A los clientes les enviaba 2 cotizaciones. Una formal de Pixel Core con precios de mercado, altos, y otra de su marca personal, Adrián Debt Solutions, ofreciendo exactamente lo mismo por un 30% menos. Les decía a los clientes, miren, mis socios en Pixel Core son muy cuadrados y cobran caro, pero yo puedo hacerles el mismo trabajo por fuera, usando la misma infraestructura, y me lo pagan a mí directamente. Lo peor era que para los proyectos que si entraban a la agencia, él editaba los PDFs de los contratos antes de subirlos al Drive compartido. Si el cliente pagaba 3,000, él borraba el 3 y ponía un 1. Se quedaba con la diferencia y luego nosotros 3 trabajábamos como locos por una miseria, mientras él cobraba como consultor senior. Nos estaba canibalizando desde adentro. Usaba nuestro talento, nuestras horas de sueño y nuestro nombre para robarse los contratos y dejarnos solo las migajas que él consideraba suficientes para que no sospecháramos. En ese momento escuché la llave girar en la cerradura. Adrián había regresado. Adrián entró silbando, con una bolsa de café caro en la mano. Cuando me vio sentado frente a su laptop, su sonrisa se congeló. El silencio en la sala era tan denso que casi dolía. No le di tiempo de reaccionar, giré la pantalla hacia él, mostrando el correo abierto con la factura de los $5,000 americanos de la escuela. ¿Adrián Debt Solutions? ¿En serio, cabrón? Le solté con la voz quebrada por la rabia. Su primera reacción no fue pedir perdón, sino el ataque. Cerró su laptop de un golpe, casi atrapando mis dedos. ¿Qué hacías revisando mis cosas? Eso es privado. No tienes derecho, gritó, tratando de recuperar la posición de víctima. Tengo derecho a saber por qué nos estamos muriendo de hambre mientras tú te compras teclados de $300 con nuestro trabajo, le grité de vuelta. En ese momento llegaron Javier y Dani. Al ver la escena, yo temblando de furia y Adrián rojo como un tomate, se quedaron paralizados. Les solté la bomba sin anestesia, les conté de las facturas dobles, de los contratos editados en Photoshop y de cómo Adrián les decía a los clientes que nosotros éramos cuadrados y caros para robarse los proyectos por fuera. Javier, 23, que siempre fue el más pacífico, se acercó a la mesa y revisó los papeles que yo ya había impreso. Su cara pasó de la confusión a una decepción profunda. Adrián, te dimos las llaves de nuestra confianza. Dani dejó su trabajo estable por esto. Yo pedí prestado para mi laptop. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Ahí fue cuando vimos la verdadera cara de Adrián. Al verse acorralado, dejó de fingir. Se cruzó de brazos y soltó una carcajada cínica que me dio escalofríos. Por favor, no sean mediocres, escupió. Ustedes solo saben picar código y hacer dibujitos. Yo soy el que trae el dinero, el que convence a la gente.
Si me quedé con una parte mayor es porque mi trabajo vale más. Ustedes habrían cobrado una miseria de todos modos. Yo solo optimicé mis ganancias usando los recursos que tenía a mano. Es business, nada personal. Business, Danny, 24, dio un paso adelante, apretando los puños. Nos robaste miles de dólares. Usaste nuestros servidores, nuestras licencias y nuestro tiempo para cobrar por fuera. Eso no es business, eso es un delito, imbécil. Pruébenlo, retó Adrián, agarrando su mochila. Las cuentas están a mi nombre. Los clientes me quieren a mí. Si quieren, cerramos Pixelcore hoy mismo, pero yo me quedo con la cartera de clientes. Ustedes no son nada sin mi gestión. Se fue azotando la puerta, dejándonos en un silencio sepulcral. Nos quedamos los tres mirando la oficina vacía, dándonos cuenta de que no solo habíamos perdido dinero, habíamos perdido la fe en el proyecto y en la amistad que creíamos inquebrantable. Pixelcore estaba herido de muerte y el cirujano acababa de escapar con el equipo médico. Adrián se fue, pero nos dejó un campo minado. Esa noche, Javier, 23, Danny, 24, y yo nos quedamos en la oficina hasta las 4 de la mañana. No para programar, sino para auditar nuestras propias vidas. Lo que encontramos nos revolvió el estómago. Adrián no solo se había quedado con las comisiones, había estado saboteando activamente nuestros servidores para que los clientes se quejaran y él pudiera ofrecerles migrar a su servidor personal por un pago extra. Miren esto, gritó Danny, señalando la pantalla. Creó scripts de caída programada. Cada 15 días, las webs de los clientes más grandes se caían misteriosamente. Luego él les cobraba un mantenimiento de emergencia por fuera para levantarlas en 10 minutos. Nos usó de soporte técnico gratuito para su estafa. Estábamos quebrados emocionalmente, pero la adrenalina de la traición nos mantenía despiertos. Fue entonces cuando Javier, con esa calma fría que le da el diseño de interfaces, propuso lo que llamamos el protocolo de tierra quemada. Él cree que tiene la sartén por el mango porque los clientes lo conocen a él. Pero se olvida de un pequeño detalle técnico. Yo diseñé las interfaces y tú escribiste el backend. Él solo es el vendedor. Vamos a contactar a cada cliente, uno por uno, con las pruebas del robo en la mano. Pasamos 3 días redactando correos personalizados. No enviamos insultos, enviamos evidencia, capturas de los contratos reales de Pixelcore comparados con las facturas falsas de Adrián de Absolutions. Les explicamos que sus sitios estaban en servidores vulnerables y que nosotros, los desarrolladores reales, ya no podíamos garantizar la seguridad de su información si seguían con él. La respuesta fue una avalancha. Los clientes estaban furiosos. Sentirse estafado por un freelance es una cosa, pero saber que le robó a sus propios socios de toda la vida hizo que Adrián perdiera toda credibilidad en una semana. El director de la escuela fue el primero en llamarnos. Muchachos, no puedo creerlo. Este tipo me juró que ustedes eran los que querían cobrar de más. Si necesitan testificar ante un abogado, cuenten conmigo. Pero Adrián no se iba a quedar de brazos cruzados. Al tercer día, intentó su último movimiento desesperado, borrarlo todo. Intentó entrar a nuestro repositorio de código, GitHub, y a los servidores principales para borrarnos el trabajo de 3 años y dejarnos en la calle. Lo que no sabía era que yo, previendo su cinismo, ya le había revocado todos los accesos administrativos 10 minutos después de que se fue de la oficina. Recibí un mensaje de texto de él a las 2 de la mañana. Si no me dan acceso ahora mismo, los demando por robo de propiedad intelectual. Los clientes son míos. Si hunden mi barco, yo hundo el de ustedes. Danny se rió al leerlo. El barco ya se hundió, Adrián. Nosotros solo estamos aprendiendo a nadar sin el ancla que eras tú. Teníamos las pruebas. Teníamos a los clientes de nuestro lado y teníamos el código. Era hora de dar el golpe final y cerrar Pixelcore para siempre, pero no sin antes asegurarnos de que Adrián nunca volviera a tocar una computadora en esta industria. La última semana de Pixelcore no fue de programación, fue de auditoría legal. Contratamos a un abogado especializado en propiedad intelectual y delitos informáticos. Cuando le mostramos las carpetas con los contratos editados en Photoshop y los correos de Adrián de Absolutions, se le iluminaron los ojos. Esto no es solo una pelea de socios, nos dijo. Es fraude, falsificación de documentos privados y administración fraudulenta. Tienen todo para hundirlo. Decidimos no ir directamente a juicio, que nos tomaría años y dinero que no teníamos. Usamos la vía de la conciliación agresiva. Citamos a Adrián, 24, en el despacho del abogado. Llegó con su aire de superioridad,
pero cuando vio las declaraciones firmadas de 5 clientes, incluido el director de la escuela, y el peritaje técnico de los scripts de caída que él mismo programó, se desinfló. El cinismo se le escapó por los poros. El acuerdo fue brutal, pero justo. Tuvo que devolver cada centavo de las diferencias de los contratos que logramos documentar, casi $12,000 americanos. Firmó una cláusula de no competencia y de no contacto con ninguno de nuestros clientes por 5 años. Entregó todas las credenciales de los servidores que mantenía como rehenes. Al salir de la oficina, Adrián intentó darnos la mano, como si todo hubiera sido un malentendido de negocios. Javier, 23, se la dejó extendida y le dijo, no te equivoques. Te devolvimos el golpe porque nos robaste, no porque queramos volver a ser tus amigos. Para nosotros, estás muerto. Cerramos Pixel Core. El nombre estaba manchado por su gestión y nosotros 3 necesitábamos aire limpio. Dividimos el dinero recuperado para pagar las deudas que nos dejó y cada quien tomó su camino. Dani, 24, regresó al mundo corporativo, pero ahora como Project Manager Senior, ya nadie le vende espejitos de colores. Javier, 23, montó su propio estudio de diseño freelance y le va increíble. Sus clientes ahora lo buscan por su nombre, no por una agencia. Yo me dediqué a la ciberseguridad. Después de ver cómo alguien desde adentro puede destruir un sistema, me obsesioné con protegerlos. ¿Qué pasó con Adrián? Intentó abrir otra agencia, pero el mundo del desarrollo web es un pañuelo. Las pruebas que enviamos a los clientes circularon en los grupos de LinkedIn y Slack de la región. Su nombre se volvió radioactivo. Lo último que supe es que trabaja capturando datos en una empresa de logística, lejos de cualquier línea de código o decisión financiera. Aprendí la lección más cara de mi vida. En los negocios, la confianza no es un sustituto de los contratos. No importa si son tus hermanos de la universidad o tus mejores amigos, las cuentas claras mantienen las amistades largas. Hoy duermo tranquilo, sabiendo que mi código es limpio y que en mi mesa ya no se sienta ningún traidor. Perdimos la empresa, pero ganamos la libertad de no deberle nada a un cínico. La hermandad del garaje murió, pero nacimos nosotros, 3 profesionales que ya no se dejan sabotear por nadie.